Hola a todos los estudiantes, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos con esta clase sobre preguntas y respuestas, o bien equivalente al curso como Word Order in Questions. Aquí tenemos Present Simple Tense, o sea que todas estas preguntas y respuestas van a ser o van a realizarse sobre la base del presente simple, ¿ok? Recordemos un poco lo que era el presente simple. Son todos, es todo tiempo en que se habla de acciones habituales, acciones diarias, ¿ok? Ya hemos visto su parte afirmativa, su parte negativa, ahora nos toca ver las preguntas y cómo se hace el orden de estas preguntas. Tenemos entonces, en primer lugar, este tipo de respuestas, perdón, este tipo de preguntas, que son las más fáciles, son las preguntas de sí o no, las yes or no questions. ¿Ok? Vamos a ver su uso, su forma y algunos ejemplos. Use, form, and examples. Look at here. Tenemos also called closed questions. ¿Ya? O sea, así, estas son las preguntas cerradas. ¿Qué significa que sean cerradas? They need either a yes or a no as the answer. Es decir, solamente se pueden contestar con un sí o con un no. No se pueden contestar de otra forma. Solamente con un sí o con un no. They seek for confirmation on denial of a situation, fact or opinion. Es decir, que ellas buscan confirmación o negación de una situación, hecho u opinión. Ese es el objeto de las preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿juegas fútbol? Ahí yo tengo sí o no. Tengo dos respuestas, ¿no es cierto?, que no pueden ser de otra forma. Vamos a ver entonces su estructura, su forma. ¿Cómo se forma? En primer lugar necesitamos un auxiliar, ¿ya? Recordemos entonces cuáles son los auxiliares en el tiempo presente, en el present simple. ¿Cuáles son los auxiliares? ¿Se acuerdan o no? Bien, o sea, los auxiliares son do o das, dependiendo del sujeto del que se quiera hablar, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos el subject que es I, que es yo, entonces necesito un auxiliar que es el do. Ujú. Si tenemos un sujeto que es you, que significa tú, el auxiliar que necesito entonces también es el do. Por ejemplo, y ahí yo puedo armar inmediatamente una oración. Do you like? Do you like? Porque fíjense en la tercera columna, yo tengo el verbo en infinitivo. Infinitivo quiere decir la forma normal del verbo, sin estar aplicada a ninguna conjugación en pasado, en presente, etc. Por lo tanto, nosotros tendríamos que decir do you like, y ahí después formamos el complemento. Ponemos pizza, por ejemplo, típica de los alumnos, ¿no es cierto? El presente simple, típica pregunta de alumno, do you like pizza? Y ahí está. Ujú. Entonces, el do lo formamos con pronombres o sujetos, que vendría aquí haciendo lo mismo, do, you, we y they. O sea, yo, tú, nosotros y ellos. Así se forma el auxiliar, o sea, con esos pronombres, ¿ya? Porque si nosotros hablamos de he, she, it, el auxiliar va a ser otro. El auxiliar es das. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir que si quisiéramos preguntar si a ella le gusta la pizza, entonces decimos, ¿Does she like pizza? ¿Does she like pizza? ¿Se da cuenta? ¿A ella le gusta la pizza? Ujú. Pero acuérdense que el auxiliar entonces, en ese caso, en he, she, it, sería does. ¿Ok? En el resto, a you, we, they sería do.
Y bueno, ya le adelantaba previamente que estas son las formas para negar. Don't, doesn't, I'm not, isn't o aren't. Ya que ustedes la tienen ahí como pueden ver. Y bueno, ya le adelantaba. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia. Do you speak English? Típica pregunta. ¿Ah? ¿Hablas inglés? Do you speak English? Yes, I do. No, I don't. Does she eat meat? Yes, she does. No, she doesn't. Esos son ejemplos de preguntas cerradas usando el auxiliar do y el does. ¿Por qué usamos el do en la primera? Porque está el sujeto you. ¿Por qué usamos el does en la segunda? Porque está el sujeto she. ¿Ya? Y usted se podría preguntar, oiga, pero ¿por qué si nosotros estamos haciendo do you speak English es tú hablas inglés? O sea que el do, ¿para qué nos sirve si está ahí, no se traduce? Y usted dice, bueno, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a usar el auxiliar? Bueno, esto nosotros ya lo habíamos visto anteriormente en clases anteriores del presente simple, pero no está de más explicarlo nuevamente. El do en este caso lo que está haciendo es señalarle a usted que todo lo que viene después de verbo auxiliar va a estar hablado en presente. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué está haciendo el do? No está diciendo, estimado, los verbos que vienen después están en presente. Eso, para eso sirve, por eso son auxiliares. Nosotros no tenemos algo parecido en español, pero los ingleses, norteamericanos, el idioma inglés tiene esta fórmula, tiene esta partícula, como se dice de forma lingüística, ¿no? Y lo mismo va para el das, ¿no es cierto? El das nos está diciendo, estimado, desde aquí vamos a hablar en presente y además en tercera persona. Eso es lo que nos dice el das, ¿ya? Por eso es también que nosotros no vamos a poner la S en it, porque eso se pone en afirmativo. ¿Se acuerdan? Bueno, y aquí tenemos más ejemplos con respecto al verbo to be en pregunta, respuesta corta, pregunta corta también. Are you Italian? Yes, I am. No, I am not. Dependiendo si usted es italiano, responde positivo o negativo. Is he tired? Yes, he is. No, he isn't. ¿Está él cansado? Sí, sí lo está. O no, no lo está. Y ahora vamos a pasar a las preguntas abiertas, que son ya un poco más complejas las preguntas abiertas. Vamos a ver también su uso, su forma y algunos ejemplos. Bueno, en las preguntas abiertas nosotros ya no podemos contestar sí o no. Porque imaginemos una pregunta abierta típica. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Imagínense yo responda yes I am o no I am not. No tendría absolutamente ningún sentido, ¿ya? Por lo tanto, las preguntas abiertas son para aquellas personas que quieran escuchar una respuesta que tenga más información, ¿ya? O sea, cuando nosotros hablamos de what is your name, yo quiero que una persona me responda my name is. Mi nombre es ta, 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 ta. Ahí lo va a decir. No es, por lo tanto, una respuesta que estemos buscando corta, de sí o no. No tendría ningún sentido. Por eso, la idea es que usted siempre pueda, o de alguna manera, pedir más información con las preguntas abiertas. ¿Ok? They seek for content information relating to things, persons, facts, time, place, reason, etc. Se dan cuenta que buscan información, buscan más información de contenido, personas, hechos, tiempo, lugar, razones, etc. ¿Y cómo se forma la pregunta abierta? Bueno, para la pregunta abierta nosotros necesitamos question words, ¿ya? Es decir, palabras que sirven
para preguntar, como cuáles, por ejemplo, what, where, when, who, which, ¿ya? Ahí las vamos a ver en un momento más, ¿ya? Necesitamos, por cierto, un auxiliar, necesitamos el do o el das, dependiendo del sujeto que venga posteriormente. Y finalmente necesitamos un infinitive verb, un verbo en infinitivo como ya lo habíamos explicado. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir, eh, a ver, what do you like doing? What do you like doing? Es decir, ¿qué te gusta hacer? What do you like doing? Y ahí la persona respondería, I like driving, I like swimming, for example. Uh-huh. Entonces necesitamos una question word, necesitamos el auxiliar, necesitamos el sujeto y obviamente necesitamos el verbo con el que el auxiliar va a operar. ¿Ok? Ahora, ojo, si bien nosotros estamos hablando de auxiliar y ocupamos el do, ¿podríamos ocupar el das? Por supuesto que sí. O sea, si las preguntas se pueden hacer en primera persona o en tercera persona o en segunda persona, etc. Por lo tanto, podríamos decir, what do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? What do you like doing? O bien podríamos decir, what does she like doing? ¿Qué le gusta hacer a ella? ¿Se dan cuenta? O sea, podríamos preguntarlo por cualquier persona, siempre, siempre, siempre respetando el auxiliar si va en he, she, it o I, we, you, they. Acuérdense, I, you, we, they es con do y he, she, it es con does. Y así como tenemos las preguntas cerradas con verbo to be, también tenemos las preguntas abiertas con verbo to be. ¿Ya? Question word, pero en vez del auxiliar ahora vamos a tener el verb to be, vamos a tener subject y después el complemento. Y usted me va a decir, ¿por qué no tenemos el infinitive verb como en los verbos auxiliares? Porque recuerden que aquí no necesitamos, con el verbo to be, no necesitamos otro verbo, porque es el verbo to be el que está haciendo las veces de verbo. Uh-huh. Entonces tenemos acá, por ejemplo, una pregunta típica. What is your name? What is your name? Question word what, verbo to be is, sujeto your y complemento name. Entonces, what is your name? ¿Ok? Podríamos hacerlo con alguien más, por supuesto. What is her name? ¿Ya? Pero ahí no podríamos usar she, sino que el possessive adjective, que es her, ¿no es cierto? Esa otra historia, en todo caso, la vimos anteriormente en el anterior curso, así que hay que repasarlo también, ¿ya? Pero eso lo que quería enseñar es que también se pueden hacer con preguntas abiertas. Vamos ahora con las question words que necesitamos para construir la pregunta abierta. En primer lugar tenemos what, que es qué o cuál, y se usa para pedir información sobre cosas o acciones. Por ejemplo, decir, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ahí estamos usando el verbo to be. Pero usémoslo con el verbo auxiliar do o das. Y tendríamos, what do you want? ¿Qué quieres? Want significa querer y por lo tanto tiene que ir el auxiliar. Después tenemos where, ¿dónde? Donde se pregunta por un lugar, obviamente. Por ejemplo, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? O con do y con das, where do you live? ¿Dónde vives? Luego tenemos when, que significa cuándo. Y obviamente cuando nosotros usamos cuándo, estamos preguntando por el tiempo, ¿ya? O el momento. Por ejemplo, con el verbo to be tendría que ser when is your birthday? ¿Cuánto es tu cumpleaños? O podría ser con el auxiliar when do you go to school? ¿Cuándo vas al colegio? ¿Se dan cuenta? Estamos usando los dos tipos de pregunta, ¿no? Después tenemos con who, que significa quién. Y siempre usamos who para preguntar por una persona. Por ejemplo, who is she? ¿Quién es ella? Y con el auxiliar do o das, who do you know here? Who do you know here? ¿A quién conoces aquí? Ujú.
También tenemos la question word que sería whose, la cual significa de quién. Y aquí estamos preguntando por posesión. ¿Podemos hacerlo con el verbo to be? Por supuesto que sí. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Whose book is this? Pero también podríamos hacerlo con el verbo auxiliar. Whose car do you drive? Es decir, ¿de quién es el auto que conduces? Whose car do you drive? Luego tenemos la palabra, o más bien la question word, which, que significa cuál o cuáles, que siempre se da entre opciones. O sea, which se usa para elegir entre alternativas limitadas. Ahí está la diferencia con el what, porque what nosotros habíamos también dicho que significaba cuál. Pero what se usa para pedir información sobre cosas o acciones. En cambio, como habíamos dicho, which es para elegir entre alternativas limitadas. Por ejemplo, con el verbo to be, which is your bag? ¿Cuál es tu bolso? O con el auxiliar do, which subjects do you like? Es decir, ¿qué asignaturas te gustan? ¿Ya? Luego tenemos esta palabra también bien importante, esta pregunta why, que significa ¿por qué? Y aquí preguntamos por la razón o causa de una cosa. Por ejemplo, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? O con el auxiliar, why do you study English? ¿Por qué estudias inglés? Ujú. Luego tenemos la question word que es how. How significa cómo. Y aquí estamos preguntando por el modo, la manera o el estado. Por ejemplo, típica pregunta cuando uno aprende inglés, how are you? Que significa cómo estás. O con el auxiliar do el das, puede ser how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Hay que hacer una variación aquí porque how no solamente es un tipo de pregunta que se puede hacer con esa palabra, sino que nosotros podríamos también señalar how much y how many. How much la vamos a usar para cantidades que son incontables. Por ejemplo, how much water do you want? Y how many la vamos a usar para cantidades contables. How many books do you read in a month? Ujú. Eso es lo que podemos decir con respecto al uso general de las preguntas abiertas. Entonces la estructura es question word, verb to be y subject. Ujú. En cambio, en presente simple con los verbos auxiliares, question word, do or does, subject y no podemos olvidarnos del main verb. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. What do you have for breakfast? Where does she go every morning? What are your favorite books? And when is his birthday? Son algunos ejemplos de preguntas abiertas. Vamos con algunos ejercicios entonces. Tenemos que ordenar las palabras que se nos presentan ahí. Las palabras obviamente están revueltas, están desordenadas y nosotros tenemos que ponerlas en su lugar. La primera dice, you like pizza, do. ¿Cómo tendría que ser esa? La más fácil, ya la hemos dicho tantas veces que yo creo que ya usted ya se la sabe, ¿no? En efecto, do you like pizza? Do you like pizza? En la segunda, dice, she English does speak. ¿Qué debería ser? Does she speak English? Does she speak English? En la letra C dice work your father where does. ¿Qué tendría que ser? Where does your father work? Where does your father work? Y usted me va a decir, pero ¿por qué se usa el does si está el your ahí? Pero es que el sujeto ahí es your father. No es el your solo, sino que es your father. Por lo tanto, tendría que ir ahí your father como sujeto. Es decir, completamente el your father es el sujeto de la oración. Por lo tanto, si uno se pregunta si estamos hablando de tu papá, ¿de quién estamos hablando? De él, pues. Entonces, your father es
él. Después, la que tenemos en la letra D tendría que ser Do you often watch TV? Do you often watch TV? Ese es el orden correcto. Do you often watch TV? Y finalmente, donde dice live, they, where, do, tendría que ser where do they live. Vamos con el ejercicio entonces número 2. Y en este ejercicio número 2 tenemos que formar una pregunta a partir de la respuesta. ¿Ya? Formar una pregunta a partir de la respuesta. Ya, esto ya no está tan fácil, ¿no? Pero fíjense, la primera dice, Yes, I play tennis every weekend. Yes, I play tennis every weekend. Por lo tanto, ¿cuál tendría que ser la pregunta? ¿No es cierto? La pregunta tendría que ser, ¿Do you play tennis every weekend? ¿Do you play tennis every weekend? Fíjense la segunda. Dice, No, she doesn't like chocolate. No, she doesn't like chocolate. ¿Cuál habría sido la pregunta ahí? Tendría que ser, Does she like chocolate? Does she like chocolate? ¿Se dan cuenta? Vamos con la tercera. Dice, They live in Santiago. They live in Santiago. Piénsenlo bien aquí porque como ven, esta pareciera ser que no es una respuesta cerrada. No es una respuesta de sí o no. Entonces, ¿qué pregunta tendría que caber aquí si estamos usando también el verbo live? En efecto, tendríamos que usar la pregunta, o más bien tendríamos que preguntar, Where do they live? Where do they live? Vamos con la letra D, dice, My brother works in a bank. My brother works in a bank. Mi hermano trabaja en un banco. ¿Cuál tendría que ser la pregunta ahí? En efecto, tendría que ser, Where does your brother work? Where does your brother work? Y finalmente, que tenemos la respuesta, Yes, we usually watch movies on Fridays. ¿Cuál sería la pregunta? Claro. Do you usually watch movies on Fridays? Do you usually watch movies on Fridays? Muy bien. Bueno, muchachos y muchachas, eso ha sido todo. Well done and thanks for paying attention. ¿Ya? Estas son las preguntas cerradas, abiertas, sea que se usen con el verbo to be o con el auxiliar do y does. Que estén muy bien, cuídense, chao.